Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Díganos la verdad, Demar. ¿Usted cayó también? ¿Usted creyó que el presidente en su alocución iba a tener por objeto fundamental el tema de la CPM y de la parálisis del país? ¿Lo creyó usted? Pues, doctor Fernando, Porque yo caí. Yo lo Claro, acepto humildemente, yo caí. desde las 2 de la tarde anunciaron que habría locución de Gustavo Petro. Él después, en un trino, anunció que a las 7 de la noche hablaría de una cosa muy importante, y en esta condición de país todos pensamos que hablaría, por supuesto, del problema con el paro camionero y las soluciones que debía encontrar. Pues resulta que no. Salió Gustavo Petro, muy caribeño él, en botas y pantalón jean, a hablar de algo que ya habíamos conocido hace 6 meses. Y es más, ahorita vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro de Defensa cuando le preguntaron del tema. Pero escuchemos a Petro anoche diciendo que más o menos el paro esperará. Eso no importa. No importa los niños que no han podido ir al colegio, no importa la leche que están botando, no importa los víveres que no están llegando, no importa la gasolina de avión que no se ha podido distribuir, no importa los combustibles que hacen falta para mover las motos y los carros, no importa. La Importa com- este cuento. no importa la comida que no está llegando a las plazas de mercado. Hágame el favor. ¿Qué tal? Pero veamos qué fue lo que dijo anoche Gustavo Petro. Aunque se presumiera, por obvias razones, que voy a hablar del paro camionero, no voy a hablar de él, sino de algo que me parece todavía más preocupante. Aunque sobre este primer punto solo mencionaré, ya tendré oportunidad de hablar a profundidad mañana o pasado, que sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial, en inglés se llama lockout. Siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en gobierno pasado. El movimiento social siempre tiene reivindicaciones justas. Ya hablaremos mañana o pasado de esta diferenciación que haremos. De manera que esto es un lockout. Esto es un lockout y entonces, Son los empresarios que resolvieron parar el país. claro, porque él y su gente se han encargado de decir que el paro es político. Clara López ayer escribía, igual que Iván Cepeda y otros tantos del Congreso de la República, diciéndole a Petro que entendían la situación y que esto era un golpe de Estado, que el paro es un golpe de Estado. Y así lo compra Gustavo Petro, pero igual no le importa. Vea usted el nivel de no me importa lo que ustedes digan. Bueno, pero ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro? Y se lo resumo en 4 puntos, doctor Fernando, en esa alocución que muchos oyentes nos dijeron, no la vamos a ver, no la vamos a escuchar. Si ustedes nos quieren contar, se los agradecemos. Pues muy bien, habla como siempre de todo un poco y empezó por recordar que hubo interceptaciones ilegales a los magistrados. Lo que pasa es que no recordó que esas interceptaciones se hicieron durante su gobierno. Esto no es del gobierno pasado, no, es de este gobierno, pero él eso no lo dice. Habla de una andanada de los medios de comunicación para cambiar las encuestas en su contra. No entendí qué tiene que ver una cosa con la otra, porque empieza a victimizarse, ¿no? A ubicarse en el cuadro de la víctima. Lee un documento que tiene el rótulo de clasificado de la UIAF, donde se habla de un negocio entre una empresa Technologies limitada para comprar un software que se llama Pegasus. Ese software del que habla Gustavo Petro es comprado por la DIPOL en Colombia para poder hacer interceptaciones de teléfonos. Apenas normal, ¿no? Pues cualquier aparato de inteligencia debe tener herramientas tecnológicas que le permitan hacer seguimientos e interceptaciones. La rabia o el problema que él plantea es que ese software se habría utilizado para gente de su campaña y para el estallido social. Pero cómo no, si hubo pruebas de que la guerrilla del ELN y de las FARC financiaron a los vándalos que se tomaron el país en el año 2021. También dice que hubo lavado de activos, lo dice directamente, y él lanza una teoría
que indica que supuestamente salieron 11 millones de dólares en efectivo de Colombia a Israel para comprar el software y anuncia que le pide a la fiscal que haga las investigaciones. Esa es la locución de 17 minutos anoche del presidente Gustavo Petro. Dios mío, Dios mío. Ni una palabra sobre el bloqueo, ni una palabra sobre las plazas de mercado desabastecidas, sobre los colegios cerrados, sobre la situación dramática que están viviendo los hospitales y las clínicas, hasta el cementerio. Usted vio cómo tenían que llevar el féretro de una persona fallecida al hombro por en medio de los camiones parados. Claro. Y no solo allí, doctor Fernando, en la sabana lo hemos visto todo, exactamente la misma situación, gente con emergencias, gente con necesidad de ir a centros médicos en Bogotá, porque lamentablemente, por lo menos en este lugar, en la sabana de Occidente, no hay centros médicos de nivel que permitan atender temas complejos. Lo mejor es no enfermarse por estos días. Triste tener que decirlo, pero es verdad. ¿Qué fue lo que dijo, doctor Fernando? Esta denuncia de Gustavo Petro es un refrito, como lo llamamos nosotros en el periodismo, porque esto ya se había conocido, ya se había denunciado, de hecho un medio israelí lo había presentado, lo había cuestionado, y también algunos medios que ellos llaman alternativos habían hablado del tema hace 6 meses. Le preguntaron al ministro de Defensa hace 6 meses qué opinaba del cuento del software Pegasus. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Escuchemos. La defensa Iván Velázquez se refirió a la posibilidad de que en el gobierno del presidente Gustavo Petro se estén realizando interceptaciones ilegales o chuzadas. Señaló el funcionario que se reunió con la fiscal general de la Nación para tratar este tema. También habló el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca. Estuvimos examinando, de acuerdo a lo que se viene afirmando sobre posibilidades de interceptaciones ilegales, hicimos un repaso con cada uno de los organismos de inteligencia respecto de los controles que tienen establecidos para que todas sus operaciones sean absolutamente legales. Luego de ello, en el día de ayer, tuvimos una nueva reunión de la Junta de Inteligencia Conjunta con la presencia de la señora Fiscal General de la Nación. Se le informó también a ella lo que se había discutido en la reunión anterior e igualmente en esta reunión de ayer los directivos. Ay, qué difícil escuchar al ministro de Defensa. Bueno, Mario Moreno, ya se lo he dicho. Pero bueno, el caso es que no hay nada nuevo, ¿sí? Los que crean que el cuento del software ayer era una novedad y no hay nada nuevo. Esto ya se había tratado, ya se había Y dicho. algo más grave que la parálisis del país, el bloqueo del país. ¿Cómo le No, parece? no existe nada más grave y demos un repaso brevemente por la terminal del Salitre en Bogotá, doctor Fernando. A esta hora, vamos a ver las imágenes, a esta hora, mire usted el panorama. La gente ha llegado al terminal con la idea de poder desplazarse. Aquí llevan varias horas, vea esto, doctor Fernando, colchas para que los niños se puedan acostar a dormir, a descansar con sus familias. No están despachando buses, no hay venta de etiquetes, porque evidentemente no hay forma de movilizarse hacia ninguna parte. Esto es la terminal del Salitre en Bogotá. ¿Qué está pasando en Nariño? Vamos rápidamente a revisar las imágenes de lo que nos llega desde Nariño. Aquí están las imágenes. Como lo han dicho los transportadores, ellos paran, se hacen a un lado de la carretera, pero en algún punto alguien atraviesa un camión y hasta ahí fue. Persiste el paro. En Bogotá, revisemos Autopista Sur, revisemos también, aquí está, esta es la situación esta mañana, no hace mucho tiempo, esta madrugada, doctor Fernando, camiones atravesados que impiden el paso, por supuesto. El paro sigue y el presidente Petro no se da por enterado. No, él está hablando de algo de lo que se habló hace 6 meses, un problema con el software que estaban comprando los organismos de inteligencia para chuzar teléfonos. ¿Cómo le parece a estas alturas, en este momento, en estas circunstancias, de lo que habla el presidente de la República? Bueno, y se estaba diciendo que probablemente lo que ocurriría ayer sería un decreto de conmoción interior. Sí, señor. Sí, señor. Conmoción interior para utilizar la fuerza del Estado
y garantizarle a la gente el derecho a vivir, porque no es el derecho a la comunicación, no es el derecho a trasladarse de un lugar a otro, es el derecho a vivir, lo que está en juego. Ayer José Gregorio Hernández, ex magistrado, presidente de la Corte Constitucional, había compartido este trino. Permítanme, lo pongo en mi pantalla aquí, que eso es, gracias. Escribió José Gregorio Hernández y esto lo reposteó Gustavo Petro, lo que llevó a pensar que Gustavo Petro anoche anunciaría una conmoción interior. Escribió el doctor José Gregorio Hernández: en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la convivencia ciudadana, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, artículo 213 de la Constitución. Ha transcrito el artículo. Entonces, Gustavo Petro retuiteó esto y por eso se creía que anoche iba a declarar la conmoción interior. Pero habrá que recordar que el doctor José Gregorio Hernández también ha pensado diferente. Es que definitivamente la política es dinámica. Según jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, esto lo escribió en mayo del 2021, cuando había los ataques en contra de Colombia por parte de lo que llamaron el estallido social. Decía el doctor José Gregorio: según la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional desde el 92, no es válido declarar el estado de conmoción interior invocando motivos originados en actos, hechos o situaciones provocadas por actuaciones u omisiones del propio gobierno o de sus agentes. Parte de lo que vienen cocinando y diciendo, doctor Fernando, es que el presidente Petro, ese sería el gran anuncio que haría más adelante, una conmoción interior. Bueno, pues vamos a ver si es cierto que cosa por el estilo termina diciéndonos a los colombianos. Más adelante es cuánto, más adelante cuando hable de la paz total, porque nos están hablando de la paz total desde el comienzo de este gobierno y cada vez la paz total está más lejos. Y lo admite Juan Fernando Cristo, que ayer tuvieron un conversatorio sobre temas de paz. Escuchen lo que dijo Juan Fernando Cristo de la tal paz total, que él dice prácticamente ya no existe. Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no los vamos a tener. Yo creo que ya es claro eso, y los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro de la mano generosa. Se han levantado los ceses al fuego en casi todas partes. Aquí nadie se ha dado cuenta, pero el cese al fuego en el país al que algunos le atribuyen todos los males ya prácticamente no existe. Se levantó con Iván Mordisco, no hay con el ELN, no hay con el Clan del Golfo, queda un cese al fuego. Con el bloque Magdalena Medio, yo me niego a hablar de Estado Mayor Central. Eso fue un muy mal invento, ni fue Estado, ni fue Mayor, ni fue Central. Donde el presidente Petro lo escuche decir eso, lo remueve del cargo. Ave María, ay por Dios, ay por Dios. Bueno, eso es lo que dice el ministro del Interior. Y Carolina Corcho también habla, porque hay un problema con las EPS pues supremamente serio. No hay medicamentos, y no hay medicamentos para enfermedades tan crueles y tan duras como la epilepsia. Nada menos que eso. Pero ella ya, no sé si, bueno, puede reemplazar, no sé cuál sea la palabra adecuada. Hace 2 días escribía en Twitter: le agradezco a las personas que me han escrito por mensaje interno. Recuerden que Carolina Corcho fue la primera ministra de Salud de Gustavo Petro, la que impulsó la reforma a la salud y la que hablaba de la crisis explícita. Ya vemos si podemos escuchar a Carolina Corcho. Voy a terminar de leer este trino. Por mensaje interno para solicitar apoyo de nuestra red ciudadana solidaria para acceso a medicamentos, procedimientos y citas de salud o en salud, que me escriban de nuevo por el medio público o privado que han utilizado para comunicarse con nosotros, para verificar y poder hacer seguimiento a la gestión de manera permanente hasta que sea efectiva la atención requerida. Un abrazo. ¿Cómo así? ¿Carolina Corcho ahora reemplaza las EPS y las IPS? ¿O hace agendamiento de citas médicas? Yo no entiendo, me perdí. ¿Qué hace Carolina Corcho hablando de esto? Y, pues, bueno, Carolina Corcho, doctor Fernando, era la que hablaba así. Esto es lo que decía ella. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa.
Entonces la propuesta alternativa es que ella resuelva las citas y las atenciones médicas y entrega de medicamentos. Bueno, muy bien. Demar, pasemos de Carolina Corcho y hablemos, eh, de Alexis López Tapia. ¿Usted recuerda esa entrevista? Esa entrevista la hicimos, doctor Fernando, en uno de los espacios de que hacíamos los jueves en la tarde, que se llamaba La tarde en la hora con la hora de la verdad. Alexis López Tapia es el gran analista chileno que habló de la crisis o del estallido social, y él le llama estrategia molecular disipada o estallido molecular disipado. Esto fue lo que le dijo Alexis López Tapia a la hora de la verdad sobre lo que pasaría en Colombia. Escuchemos. ¿Usted quiere? Se lo prestamos. Sí, no. Quédense con él, por favor, y voten por él. Y por favor, que los colombianos voten por Gustavo Petro. Por lo siguiente. Porque el problema de esta izquierda caviar, como la que representa Gustavo Petro, de esta izquierda post-revolucionaria, después de salir y ser guerrillero, integrarse a la sociedad civil y hoy día hacer loas a la paz y que no haya violencia, por supuesto, de parte de los policías contra los manifestantes, es que si llega a resultar electo presidente de la República, cosa que no va a ocurrir, así que quédense tranquilos porque eso no va a pasar. Pero bueno, por eso les digo, ojalá que ocurriera, ¿ya? Le va a ocurrir lo mismo que están viendo y 10 veces peor, porque el modelo lo que dice es que este señor representa todavía esa izquierda institucional vertical que no tiene nada que ver con las demandas horizontales, nada. De hecho, equivale a lo que ocurre cuando llegan, lo voy a poner en términos ahora en revolución anterior, francesa para que todo el mundo me entienda, cuando la montaña, el grupo más radical dentro de los jacobinos, Danton, Marat, Robespierre, efectivamente logran el poder. Vamos a suponer que este caballero logra el poder. E inmediatamente la contra empieza al interior del propio proceso y por eso viene después Termidor. Le ocurriría exactamente lo mismo y con peores características. Porque ¿con qué legitimidad, estando ya de presidente y habiéndole quitado el piso, lo voy a decir en forma muy trivial, a la policía y a las Fuerzas Armadas, durante todo el tiempo que hemos visto de que están cometiendo abusos, que violan los derechos humanos, que matan gente, ¿con qué legitimidad él, como presidente de la República electo, va a mandar a esa misma fuerza policial a contener a las protestas que se le van a detonar a él? Bueno, los profetas que no son sino analistas de la historia, lo importante de la historia es mirarla hacia adelante, decía alguien. Contar la historia que pasó no tiene gracia. Lo que tiene gracia es contar la historia que vendrá, como lo está haciendo Alexander López. Lo decía, en el caso que no va a pasar, en eso se equivocó, de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Y otro que ve la historia, pero la ve de su manera, era Gustavo Bolívar, que hizo lo que hizo y ahora resulta que dice que no hizo lo que hizo. Ve, ayer le preguntaron por los bloqueos, porque es que recuerde que él compró los cascos, las gafas, hizo una vaca para poder comprarle elementos a esos angelitos para ellos, que eran la primera línea, los bandidos que incendiaron Colombia, y ahora dice que no, que nunca estuvieron de acuerdo con los bloqueos. ¡Ay, qué mentirosos! Escuchemos a Bolívar el día de ayer y luego vamos a escucharlo hace 2 años, 3 años. Escuchémoslo. Sí, los bloqueos, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso, ni siquiera en el estallido social. Un relato que sembraron ahí, pero nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos. Lo que estamos diciendo, la gente tiene derecho a protestar y el gobierno tiene que escuchar todas las protestas. Hoy es la de los camioneros. Lo que pasa es que tenemos que explicarle al país que esa protesta sí no está tan justificada. Un relato que sembraron, dice Gustavo Bolívar. Pero ¿qué opinaba hace unos años Bolívar cuando hacían campaña? Y se equivocan porque estas marchas, ya tomamos la decisión, van a ser continuas, van a ser sostenidas y no se van a mover. Vamos a ir hacia un paro cívico nacional, porque el gobierno le teme a esta movilización. Ellos saben que esto es grande, que esto no va a ser de un día. Estos son... Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando ahora con Gustavo Bolívar.
y se habla de conmoción interior y se habla de muchas cosas, y mientras tanto Petro pelea con María Fernanda Cabal. Ahora resolvió eso. Bueno, él pelea con todo el mundo, ¿no? Él ayer, en medio de, uno esperaba que dijera algo del paro, pero no lo hizo ni siquiera en Twitter. Bueno, llamó a las calles, a que saliera la clase obrera a respaldarlo, y no salió nadie. Pues los que salieron fueron motociclistas a protestar en contra de él en la Plaza de Bolívar. Pero con una serie de fotografías pretendió insinuar que la senadora María Fernanda Cabal se aprovechaba de los transportadores para luego no cumplirles. Eso dijo Gustavo Petro. Le preguntaron a la senadora qué opinaba de las fotografías que sacó con el presidente de Fedetranscarga, y esto fue lo que respondió la senadora María Fernanda. Le tocó escarbar para ver dónde encontraba una fotografía, pero él también tenía con el empresario Henry Cárdenas. Si trató a las periodistas de muñecas de la mafia, ¿qué podemos esperar de alguien que se sienta con secuestradores, violadores y que convierte en gestores de paz a criminales atrapados en flagrancia? Senadora, ¿el presidente Petro con este trino la está poniendo usted en la palestra pública, en peligro? No, yo creo que es que él tiene miedo y está paranoico como todos los comunistas. Está viendo que si lo van a tumbar, el peor enemigo de Petro es Petro. ¿Se enloqueció? Pero hace rato. Bueno, qué oportunas esas palabras en estos momentos críticos, y entonces les decimos a ustedes que el día de hoy va a ser también un día muy difícil, y para ir al fondo del asunto, Luis Guillermo Vélez es el personaje. Lo dijo, lo previó, lo advirtió 1000 veces. ¿No lo escucharon? ¿Será tiempo de oírlo? Escúchelo en La Hora de la Verdad. Luis Guillermo Vélez, que fue nuestro personaje del día. Y así, queridos amigos, nos despedimos por ahora. Volveremos mañana a las 6 en punto de la mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.